Hoy vamos a ver el adjetivo. El adjetivo, semánticamente, indica rasgos del sustantivo. Es decir, identifica, describe o clasifica al sustantivo. Es decir, que lo que hace siempre es acompañar a un sustantivo. El adjetivo, por el tipo de características que dé sobre el sustantivo, va a poder clasificarse en 3 tipos de adjetivos. Va a ser un adjetivo calificativo si representa las características del objeto o del ser. Por ejemplo, si yo digo celeste, azul, bajo, alto, gordo, flaco, son adjetivos calificativos. En cambio, si el adjetivo lo que hace es determinar el origen del objeto o del ser, va a ser un adjetivo gentilicio. Para acordarnos como truquito podemos pensar que el gentilicio nos dice de dónde es la gente. Entonces, es el que determina el origen. Por ejemplo, si yo digo que alguien es mendocino, si digo que alguien es boliviano o si digo que alguien es asiático. En cambio, si lo que expresa el adjetivo es una cantidad, va a ser un adjetivo numeral. Ahora, dentro de los numerales tengo una nueva clasificación. Voy a tener a los adjetivos numerales cardinales cuando indiquen el número de unidades. ¿Qué significa eso? Son los números así tal cual los conocemos. 1, 2, 3, 20, 100. Ahora, van a ser adjetivos numerales ordinales cuando lo que señalen sea el orden. Entonces ahí voy a tener primero, segundo, tercero. El adjetivo va a ser numeral partitivo cuando señalen una parte en la que se va a dividir el todo. Por ejemplo, si yo digo media, tercio, cuarto. Y por último, el adjetivo va a ser numeral distributivo cuando sea sendos, ambos o cada. En nuestro idioma solamente tenemos esos 3 que son los que distribuyen una cantidad. Morfológicamente, el adjetivo va a manifestar género y número. Es decir, igual que el sustantivo, tiene género y número. Ahora, este género y este número no le son propios al adjetivo, sino que el adjetivo va a tomar el género y el número del sustantivo al que está modificando, al que está acompañando. Entonces, yo voy a decir que algo es pequeño cuando es masculino y es singular. Pero si ese algo, ese sustantivo, es femenino y es plural, voy a decir pequeñas. Es decir, que el adjetivo flexiona en género y número dependiendo del sustantivo al que acompaña. Por otro lado, el adjetivo calificativo puede mostrar diferentes grados de significación. Esto significa que va a poder mostrar diferentes matices. El adjetivo, entonces, calificativo, va a tener un grado positivo. ¿Cuál es el grado positivo? El que expresa su valor propio. Es decir, cuando encuentro al adjetivo tal cual lo conozco. Alto, bueno, malo, bajo. El grado comparativo es cuando el adjetivo lo uso para expresar la característica de un sustantivo, pero en relación con otro. Entonces, esto, para compararlo, ¿no? Esto se puede hacer con refuerzos por fuera de la palabra, es decir, sin derivar la palabra, sin modificarla. Refuerzos como tan lindo, tan agradable que, menos sucio que.
o lo puedo hacer directamente modificando la palabra. En algunos casos, obvio, porque no todos los adjetivos permiten modificar la palabra para generar este grado comparativo. Pero hay palabras que sí, por ejemplo, cuando yo digo esto es mejor que otra cosa. En ese caso, el valor positivo es bueno, pero el valor comparativo sería mejor. Cuando algo es superior, cuando alguien es menor que, es decir, que el grado positivo ahí sería pequeño, pero el grado comparativo es menor. Por último, tenemos el grado superlativo. ¿Qué es el grado superlativo? Es cuando el adjetivo expresa el valor máximo. Ese superlativo puede ser absoluto, es decir, no lo comparo con nada, o puede ser un superlativo relativo, es cuando lo indico en relación a otros elementos. El superlativo se puede lograr también derivando la palabra, es decir, modificándola, agregando ísimo o ísima, o érrimo o érrima, o directamente modificando la palabra en algunos casos, como por ejemplo si yo tengo óptimo, pésimo, máximo. En ese caso lo que estoy haciendo es modificar completamente la palabra. En cambio, en otros casos lo que hago es agregar esas terminaciones para derivar la palabra. Entonces yo voy a decir dificilísimo o paupérrimo. En otros casos, ese superlativo lo puedo lograr también con intensificadores alrededor. Por ejemplo, cuando yo digo es muy difícil, el más difícil. O cuando estoy en un registro informal, es decir, cuando estoy en casa, hablando con amigos, con mi familia, lo que nosotros usamos mucho hace unos años es poner un prefijo, es decir, una partecita adelante de la palabra que es re. Entonces digo, está re bueno, es re lindo. Eso es un grado superlativo del adjetivo. Sintácticamente, que es el último criterio, ¿se acuerdan que es tener en cuenta qué función cumple adentro de una oración? Esto lo vamos a ver más adelante, pero ya podemos ir adelantando que dentro de la oración el adjetivo cumple la función del modificador directo del sustantivo, porque dijimos que no aparece solo, aparece siempre como característica de un sustantivo. Entonces, va a ser siempre modificador directo de ese sustantivo. Y por eso, al igual que los artículos, que también son modificadores directos del sustantivo, van a tomar el género y el número de ese sustantivo al que están modificando. O sea que los modificadores directos van a concordar con el núcleo al que modifican. Con esto quédense tranquilos porque sintácticamente lo vamos a ver en las próximas clases. Y ahora pasamos a otra clase de palabra que es el adverbio. El adverbio semánticamente, es decir, por su significado, es una clase de palabra que modifica al verbo. Fíjense que en la misma palabra adverbio significa lo que está al lado del verbo. Es decir, que expresa una circunstancia de la acción del verbo. También puede modificar a un adjetivo o incluso a otro adverbio. Pero, salvo en contadas ocasiones, no puede modificar a un sustantivo. Los adverbios, según su significado, se clasifican en adverbios de cantidad, de lugar, de modo, de tiempo, de afirmación, de negación o de orden. Ahora, lo más importante del adverbio es su aspecto morfológico. ¿Por qué? Porque lo reconocemos, porque morfológicamente es invariable. ¿Qué quiere decir eso? Que se queda siempre igual, que yo no puedo flexionarlo. Es decir, no puedo hacer que el adverbio exprese género
y número. Y tampoco expresa un tiempo, tampoco expresa una persona. Es invariable, es decir, que no se modifica. Ahora, pese a no tener género ni número, hay algunas particularidades que podemos señalar. La primera es que habitualmente cuando hablamos en un registro informal o coloquial, es decir, cuando hablamos en la familia o con amigos, en general oralmente, sí puede pasar que se acepten diminutivos o superlativos de los adverbios, como decir poquísimo, muy cerquita, estaba cerquísima. También tenemos que tener en cuenta que muchos adverbios van a derivar de los adjetivos. Son todos los que les ponemos mente atrás. ¿Se acuerdan que ya hablamos sobre esto? Los que terminan en mente, la gran mayoría son adverbios de modo. Por último, algunos adverbios se apocopan. Un apócope es la reducción de la palabra, o sea, es la reducción del adverbio en este caso. ¿Cuándo se apocopan? Cuando van adelante de adjetivos o de otros adverbios. Entonces yo digo, en vez de mucho, muy. Es muy bajo, es muy alto. Pasa lo mismo con tanto o tan. Yo puedo decir comí tanto, tanto, en ese caso porque acompaña un verbo, pero cuando acompaña a un adjetivo voy a decir es tan bajo, o cuando acompaña a un adverbio voy a decir es tan lejos